ver. Perdón. Disculpe, yo soy del 6B, solo que no encuentro la opción para levantar la mano y no puedo levantar la mano. Ambas ya, quintas en somos realidad- de la B. Ya, en realidad no estoy tomando lista, solamente estoy corroborando de que haya algún representante de la sección para que al momento de que graben o algo, no sé cómo lo están haciendo, puedan decirle a sus compañeros, ¿no? Que estuvieron en la clase o grabar de alguna otra manera, no sé, su compañero ya me explicó cómo es, pero si la compañera que creó el link no es, pero bueno, ni modo. Igual les estoy colocando asistencia a todos, no se preocupen. Ya, entonces el día de hoy vamos a iniciar el capítulo de urología y renal, urología o urología y renal. Y como siempre, vamos a comenzar la clase hablando un poco de la historia clínica, en este caso del aparato urológico y renal, ¿no? Que debemos de tener en cuenta para hacer una buena anamnesis y para hacer un buen examen clínico. Y luego vamos a hablar de algunas patologías, del síndrome nefrítico, nefrótico, infecciones del tracto urinario. Ya no recuerdo qué más. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar por eso. Permítanme compartirles mi pantalla. Déjenme ver dónde está mi... Ya. Bueno, me dice que sí los va a hacer acceder, ¿no? Cuando ustedes se lo pidan por el correo. Ojalá. Porque hay compañeros que están en simulación, yo lo sé, me están escribiendo. La del 6C, sí, yo sé, pero... Ya. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? ¿Doctores? Cierto. Ok. ¿Sí lo pueden ver? Sí. Ok. Ya Sí, está. doctora. Perfecto. Ya. A ver, volumen ya. Listo. Entonces, hoy comenzamos con la historia clínica nefrourológica y como les mencioné, vamos a iniciar con la historia clínica. Como siempre, ya saben, la anamnesis y el examen físico. ¿Qué es lo importante en la anamnesis? Hacerla con las preguntas correctas y sabiendo de que hay ciertos antecedentes, tanto personales como familiares, y datos también epidemiológicos que hacen que nosotros podamos tener en cuenta ciertas patologías urológicas o renales. Por ejemplo, sabemos que las infecciones del tracto urinario son más frecuentes en mujeres que en varones y que obviamente el hombre por tener próstata tiene la patología denominada hiperplasia de próstata benigna, ¿no? Que es la inflamación de la próstata y que da ciertos síntomas.
Cuando hay de repente algún paciente con una exposición laboral a algún metal, sobre todo, también hay cierta predisposición a sufrir infecciones urinarias, sean mujeres u hombres. En relación a las infecciones, hay infecciones que pueden conllevar a infecciones o a patologías renales, ¿no? Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo una infección de la faringe puede ocasionarme una insuficiencia renal? Pero sí es posible, ya vamos a ver más adelante, en los síndromes nefríticos, que las infecciones estreptocócicas son una causa principal de esta patología renal, ¿no? Y que cómo puede dañar el glomérulo, las células que conforman el glomérulo, ¿no? Y alterar así la función renal. Entonces, es importante, si es que sospechamos de esta patología, preguntarle al paciente si es que ha habido antecedente de alguna infección estreptocócica, una infección de faringe o alguna infección en la piel. La hipertensión y la diabetes también son factores de riesgo para que mi paciente sufra enfermedades renales crónicas, ¿no? La diabetes, ustedes saben, la nefropatía diabética, alteración también de la función renal. Y finalmente es importante preguntar si es que hay algún antecedente familiar de enfermedades renales o insuficiencias renales, ¿no? Sobre todo directos, ¿no? Papá o mamá, ¿ya? Importante pregunta. Cuando examinamos al paciente, ¿cuáles son los síntomas más importantes que debemos de tener en cuenta para poder pensar, plantear un posible diagnóstico urológico o nefrológico en este caso? El edema. El edema es una manifestación importantísima presente en las patologías renales, ¿no? Y es un edema renal característico, es un edema blando, es un edema que puede llegar a ser anasarca, es un edema que puede iniciarse alrededor de los ojos, ¿no? El edema periorbitario es un edema que en su mayoría se presenta al iniciar el día cuando el paciente despierta. Es un síntoma muy importante el edema. El dolor lumbar también es otro síntoma importante de la afectación renal. Como ven ustedes en esta figura, aquí, pueden ver las zonas que inervan los nervios que eh, salen de la espina a nivel dorsal y a nivel de la primera lumbar. Estas inervan toda esta zona, ¿no? Tanto la cápsula renal, el peritoneo parietal, ¿no? El peritoneo posterior, la zona superior de los glúteos, aquí tenemos la zona preumbilical, sobre todo la zona inferior. Entonces, el dolor lumbar que está representado por la inflamación de estos nervios que inervan estas zonas, también es un síntoma importante de una afectación renal. Obviamente, la hematuria, que es la coloración rojo vinoso o rojo de la orina. Esta hematuria puede ser microscópica cuando no es evidenciado este color rojo, pero por algún otro síntoma del paciente nosotros hacemos un análisis de orina y encontramos más glóbulos rojos de los que deberían aparecer por mililitro de orina estudiada. Y la hematuria macroscópica, cuando el paciente ya evidencia una coloración más vinosa, roja de la orina, ya no esa coloración amarillenta, y la podemos catalogar como una hematuria macroscópica terminal, cuando el paciente orina esta coloración, esta orina característica color rojo al final de la micción, la inicial, cuando elimina esta orina rojo al inicio de la micción y luego se va aclarando, o la hematuria macroscópica total,
que en cualquiera sea el momento en que el paciente miccione, durante toda la micción, la orina va a salir de color rojizo en toda la cantidad o todo el volumen de orina que él micciona o que ella micciona. La hipertensión arterial también es un síntoma importante de daño renal. Obviamente estamos hablando de una hipertensión que se va a diferenciar de la primaria, obviamente, ¿no? Sería una hipertensión secundaria ocasionada por un daño renal. Las causas de una hipertensión secundaria son varias, ¿no? Las vamos a conversar más adelante cuando hablemos de por qué en el síndrome nefrítico, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá hay un hiperaldosteronismo primario, ¿no? Que hace que se segregue renina, angiotensina y que esto actúe sobre la tensión en los vasos sanguíneos, ¿no? Y que esto aumente ocasionando una hipertensión arterial secundaria a esta falla del riñón, ¿no? Por ejemplo. Y estos síntomas que son los más comunes, los que ustedes tienen que tener el concepto bastante claro, los trastornos en la micción y los trastornos en el volumen y en el ritmo urinario de la micción. Si es que estos trastornos son causados por una inflamación, el paciente va a presentar disuria, que es la dificultad en el dolor, la dificultad cuando el paciente elimina orina, ardor, dolor, y la polaquiuria cuando aumenta la frecuencia de las micciones, ¿no? Va al baño cada rato, cada rato, cada rato. Si es que el trastorno es un trastorno obstructivo, ¿cuáles son los trastornos en la micción? Mi paciente puede tener un tenesmo vesical, ¿no? Es que el paciente tiene deseos de ir a orinar y va a orinar, pero siente que no ha evacuado totalmente la vejiga, ¿no? Por eso se llama tenesmo vesical. Y es porque hay una obstrucción parcial. Y cuando hay una retención vesical, el paciente está incapacitado de poder orinar, no puede orinar, orina a gotitas, y entonces aparece el denominado globo vesical que produce dolor, ¿no? El paciente no puede evacuar la orina se acumula, se acumula, se acumula y la vejiga se aumenta de volumen, hay una obstrucción muy importante y aparece el globo vesical. Entonces, estos son los trastornos en la micción. Cuando el volumen de la orina cambia o el ritmo urinario de mi paciente cambia, se presentan estos conceptos, ¿no? La oliguria, la poliuria, la anuria, la nicturia o nocturia, ¿no? Que a veces se utilizan como sinónimos, y la enuresis. ¿Qué es la enuresis? La enuresis es cuando el niño, ¿no? Y es patológico cuando ya el niño va aumentando en edad, micciona en la cama dormido, ¿ya? Esa es la enuresis. ¿Qué es la poliuria? La poliuria es la micción, la producción de orina abundante, ¿no? Una producción de orina de más de 3 litros por día. ¿Qué es la oliguria? Ah, ya. ¿Qué es la oliguria? La oliguria es la disminución, ¿no? Oligo viene de la palabra poco, uria, la orina, ¿no? Disminución en la producción de orina por debajo de lo normal. Oliguanuria, la anuria es la ausencia total de orina, ¿no? Menos de 100 mililitros por día. Muy poquito, no 100 mililitros, una jeringa de 100 mililitros en todas las 24 horas. Menos de la disminución de la producción de orina por debajo de la cantidad normal. El rango normal de la producción de orina más o menos en un adulto es de 800 a 2 litros por día. Menos de 500 hablamos de una oliguria. Y la anuria es la ausencia, ¿no? Casi total. O sea, no es que no haga nada, pero está definido como menos de 100 mililitros al día. Estos son síntomas que también el paciente nos puede decir, ¿no? Doctora, orino a cada rato, pero ustedes tienen que saber diferenciar si es un
micciono a cada rato, pero sin aumento del volumen, o orino a cada rato con aumento de volumen o también acompañado de dificultad al orinar, ¿no? Entonces el paciente le puede decir, sí, me arde, me duele y orino a cada rato. Y siento que cuando micciono, me quedo todavía con orina. Entonces aquí tienen 3 trastornos de la micción. Y así lo tienen que describir cuando hagan su historia clínica. Entonces, como decíamos, la poliuria es el aumento del volumen de los líquidos, pero puede ser fisiológica porque el paciente, si ingiere mucha cantidad de agua, obviamente va a aumentar el volumen de orina y eso no quiere decir que sea patológico, ¿no? Es una poliuria fisiológica, ¿ya? La oliguria puede tener una causa prerrenal, renal o posrenal. Como ustedes saben, es la disminución del volumen de orina. Si es producido por una obstrucción de vías urinarias, es una causa obviamente por debajo del riñón, ¿no? Del órgano. Si es una causa, puede ser también causado la oliguria por una insuficiencia del riñón, un riñón que no puede trabajar para depurar el organismo y producir la orina, tenemos una oliguria de causa renal. Y cuando hay pacientes que están deshidratados o tienen algún grado de nefrosis, se cataloga como una oliguria prerrenal. La anuria, como les dije, ausencia del volumen de orina normal, menos de 100 mililitros por día, que hay que diferenciarlo de la retención urinaria, que es distinto, ¿ya? La retención urinaria, de repente, por una obstrucción, es diferente a que no orine nada sin obstrucción. La anuria está catalogado como una ausencia de la orina, menos de 100 mililitros al día, sin ninguna causa aparente de obstrucción. Puede ser una causa renal, de repente en una trombosis de las venas renales por alguna insuficiencia renal, o posrenal cuando hay obstrucción de la uretra a nivel de los dos lados, ¿no? Derecho e izquierdo. De repente por alguna complicación quirúrgica quizás, ¿no? Y la nicturia es la inversión del ritmo urinario. El paciente tiene más necesidad de miccionar en las noches que en el día, ¿no? Está asociado de edemas y algunas veces acompaña a ciertas patologías cardíacas. Como ya les mencioné, cuando hacemos el examen físico es importante tener en cuenta los edemas, ¿ya? Las características del edema que les dije, blandos, a veces inician las mañanas con edema palpebral, ¿ya? Y también hay una hipertensión secundaria cuando hay patologías renales. ¿Cómo examino al paciente dirigidamente, ¿no? ¿Cómo examino el riñón? El riñón, obviamente, aquí no sé por qué han puesto inspección, palpación, percusión, ocultación. El riñón no lo puedo ocultar, no puedo escuchar nada del riñón. Pero sí hay las otras técnicas, sí se van a utilizar para evaluar el riñón, ¿ya? Entonces, tenemos a la inspección, ¿no? Mirar, tenemos que eh, observar la zona, ¿no? Que es las fosas ilíacas y la parte posterior, observar la región lumbar, ¿no? Esta parte, observar la región lumbar, en busca de repente de alguna asimetría o alguna masa, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Aunque este está muy arriba, pero la han puesto en la foto. Para la palpación, se va a palpar la zona lumbar de ambos lados, buscando dolor o buscando alguna masa. Debido a la ubicación de los riñones, que son retroperitoneales, son difíciles de palpar, pero en pacientes delgados eh, y con los riñones en la posición que debe de ser, se puede palpar. Y la puño-percusión, que como ya saben es esta maniobra, tiene un nombre propio, la maniobra de Giordano. Dan ustedes golpes suavemente un poco más abajo del ángulo
de la costilla con la vértebra, el punto entre la última costilla y la columna vertebral, más o menos ahí, es el ángulo costo-vertebral. Y aquí lo que vamos a intentar es evaluar la sensibilidad del paciente a esta maniobra, detectar dolor, porque si es que el paciente salta de dolor por esta maniobra, podría indicarnos que hay alguna patología renal, una infección renal, una inflamación renal, ¿ya? Entonces, esas son las técnicas del examen físico preferencial del riñón. Listo. Entonces, es algo muy dirigido, ¿no? La, el examen físico del riñón. Entonces, comenzamos con las patologías renales. Síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Vamos a comenzar con el nefrítico, ¿ya? Si sospechamos de cualquiera de estos dos síndromes, clínicamente yo les voy a mencionar cuáles son las características para que ustedes lo sospechen, pero de todas maneras, sea cual fuera las dos sospechas, siempre tenemos que pedir un examen de orina, ¿ya? Si no tenemos ciertos valores de ciertos parámetros en la orina, no vamos a poder diagnosticar estas patologías, ¿ya? Entonces, de eso vamos a hablar ahora. El síndrome nefrítico. El síndrome nefrítico es un grupo de manifestaciones clínicas causadas por un proceso inflamatorio en el glomérulo, ¿ya? El comienzo de un síndrome nefrítico agudo puede ser brusco. El paciente puede decir que tiene fiebre, que tiene dolor de cabeza, que tiene dolor de abdomen bajo. O puede ser un poco más progresivo, un curso más progresivo, donde el paciente les va a decir que hay un edema que comienza de repente en los pies. El paciente le dice que está aumentando de peso, y no porque esté aumentando la parte grasa, sino porque está edematizándose. El paciente les puede decir que está muy débil, que está con asteria. El síntoma principal del síndrome nefrítico es la hematuria. Esta hematuria se puede acompañar o no se puede acompañar de oliguria, que no es uno de los síntomas principales, pues no puede. La orina va a ser espumosa, ¿ya? Eso es algo que caracteriza mucho el síndrome nefrítico. La orina tiene espuma, y esta espuma es el resultado de que se van a eliminar proteínas en la orina que tienen una acción reductora cuando se presenta la tensión superficial de la orina al miccionar. La hematuria del síndrome nefrítico se va a describir como una hematuria marrón, como color de té cargado, color Coca-Cola, ¿no? Sin llegar a ser negro, ¿ah? Es como un té cargado. Eh, Cuando yo le pregunto al paciente también sobre algún antecedente de fiebre o algún antecedente de infección de la vía aérea superior o de la piel, si es que tengo todos estos síntomas, preguntarle esto al paciente es muy importante, porque nos va a orientar a una glomerulonefritis postestreptocócica. Recordemos que la causa más frecuente, no es la única, pero la causa más frecuente del síndrome nefrítico es la glomerulonefritis postestreptocócica, y lo vamos a ver por acá. ¿Ya? Bueno, ya hablé un poquito más, pero bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, como les decía, la hematuria, en su mayoría de casos, esa hematuria que el paciente ve como color Coca-Cola, color de cargado, es macroscópico, obviamente, es en la mayoría de los casos, ¿ya? El edema, como les decía, que aparece periféricamente, a nivel periorbital en las mañanas. Y a veces puede aparecer hipertensión, a veces puede aparecer hipertensión arterial. Cuando yo examino a mi paciente, el hallazgo o los hallazgos más característicos, recuerden, va a ser el edema periférico y la hipertensión arterial. El edema y la hipertensión arterial son secundarios a la expansión de volumen, ¿ya? El edema es moderado, no llega a ser anasarca, pero en algunos pacientes puede presentarse anasarca.
Puede haber insuficiencia cardíaca, puede haber edema de pulmón acompañando la insuficiencia cardíaca, hasta puede llegar a hacerse un edema cerebral. La hipertensión a veces es moderada, a veces puede presentarse también como una hipertensión maligna con daño de los órganos diana por la hipertensión arterial, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos a la evolución de estos dos síntomas que hemos encontrado en un paciente donde sospechamos síndrome nefrítico. ¿Cuál es la fisiopatología del síndrome nefrítico? El síndrome nefrítico, como les dije antes, es secundario a la inflamación del glomérulo. Les dije, el síndrome nefrítico es un grupo de manifestaciones clínicas que se causa por el proceso inflamatorio en el glomérulo. Eso es lo que pasa. El síndrome nefrítico es secundario a la inflamación del glomérulo. Entonces, el daño glomerular, el daño en el glomérulo puede ser causado por alteraciones genéticas, por alteraciones inmunológicas, tanto de perfusión como en la coagulación y en el sistema de complemento. Los trastornos genéticos, este cuadro no lo tenía aquí, yo se los he aumentado porque aquí me parece que está, pero está resumido como que al final. Bueno, las alteraciones, los trastornos genéticos del glomérulo son finalmente resultado de mutaciones en el ADN, ¿ya? En el ADN del exón que va a codificar las proteínas que están localizadas en el glomérulo. Las alteraciones inmunológicas están mediadas tanto por mecanismos humorales como celulares. Los mecanismos mediados por anticuerpos son de dos tipos: anticuerpos contra los componentes del glomérulo, por ejemplo, en la enfermedad de Wegener, acuérdense, la enfermedad de Wegener, o complejos antígeno-anticuerpo que se van a escapar al sistema retículo endotelial y que se van a depositar en el glomérulo, como en la nefropatía IgA, ¿ya? Son dos ejemplos, la enfermedad de Wegener y la nefropatía IgA, de los síndromes causados por alteraciones inmunológicas en el glomérulo. Y otro de los mecanismos es el daño glomerular al sistema de complemento. El sistema de complemento se puede activar por la vía clásica, por la vía de la lecitina y por la vía alternativa. Finalmente, sea cual sea la alteración que se produce en el glomérulo, una vez que han comenzado todos estos sucesos que les he mencionado, los mecanismos secundarios de daño glomerular comienzan con una serie de sucesos que están mediadas por la inflamación, que van a finalmente a conllevar a que aumente la permeabilidad de las proteínas y que disminuya el filtrado glomerular, ¿no? Disminuye el filtrado glomerular y aumenta la permeabilidad de las proteínas, alteración de la permeabilidad y disminución. Y esto va a provocar, obviamente, alteraciones estructurales en el glomérulo. Va a haber trombosis, va a haber necrosis de las células. Hay un aumento de la reabsorción de la sal en el túbulo cortical y eso va a conllevar a una retención de líquidos y de sal, ¿no? Acá. Y se van a producir toda la sintomatología del síndrome nefrítico, todo lo que conversamos hace un momento. Entonces, básicamente esa es la manera de cómo se termina en un daño glomerular con todos los síntomas que les mencioné, ¿no? Y estas serían todas las alteraciones que van a conllevar a eso, ¿no? Aumenta la permeabilidad de las proteínas, disminuye el filtrado glomerular, hay retención de agua, de sal, etc. ¿Cuáles son las causas más comunes? ¿Cuáles son ¿Cuál es la etiología del síndrome nefrítico? La más importante, la que puse acá, la glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. La glomerulonefritis aguda post-estreptocócica está producida, como su nombre lo dice, por una infección previa, una infección que ha ocurrido antes por cepas del Streptococcus betemolítico de grupo A que son nefrogénicas, nefrotogénicas, ¿ya?
esta es la causa, como les dije, más frecuente. No es la única, ahí en el cuadro tiene un montón, pero la más frecuente es la glomerulonefritis aguda post-estreptococcus. La clínica, a ver, creo que por acá, no. La clínica de la glomerulonefritis aguda postinfecciosa varía desde pacientes asintomáticos que tienen hematuria microscópica hasta un síndrome nefrítico completo, severo, con orinas marrones, ¿no? Coca-Cola, ¿no? Eh, Hay hipertensión, hay insuficiencia renal. Obviamente que va a haber un antecedente de la infección por la bacteria, ¿no? Va a haber una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Le debimos haber preguntado al paciente y lo vamos a encontrar. Puede ser en la faringe, puede haber sido en la piel. Esta infección se debe haber presentado más o menos unas 3 semanas antes, ¿no? 2, 3 semanas antes de las manifestaciones del síndrome nefrítico. La hematuria macroscópica en las glomerulonefritis agudas está presente en la mitad de los pacientes y la hipertensión en más o menos un 80% de los pacientes se presenta. En los pacientes con glomerulonefritis, con síndrome nefrítico causado por la glomerulonefritis aguda. Como les dije, hay muchas más. Por ejemplo, tenemos síndromes nefríticos asociados a enfermedades secundarias, ¿no? Por ejemplo, en las poliarteritis nodosas que desarrollan síndrome nefrítico. En la granulomatosis de Wegener, que les mencioné hace un momento, también se presentan el síndrome nefrítico. ¿Cómo diagnostico el síndrome nefrítico? La clínica es muy importante, ¿no? Lo que les dije, edemas matutinos, la orina espumosa, orina color té cargado, pero como les dije también al inicio, el examen de orina, el análisis de orina es importante, es un examen que no se debe dejar de hacer porque en el análisis de orina vamos a encontrar hematuria, obviamente con la evidencia de hematíes, va a haber proteinuria, a menudo hay piuria, ¿no? Los gérmenes, porque la mayor causa es la glomerulonefritis postinfecciosa. Hay que hacer exámenes de complemento. El 90% de los pacientes tienen el C3 significativamente disminuido en las 2 primeras semanas de la enfermedad. Los niveles de C2 y C4, no sé si lo pusieron por acá, C3, de C2 y C4 están más o menos normales o un poquito disminuidos, ¿ya? ¿Es importante hacer una biopsia renal? Sí. Los hallazgos anatómicos son importantes porque voy a encontrar la microscopía, signos de glomerulonefritis proliferativa. Hay proliferación endocapilar en el glomérulo. Y a la inmunofluorescencia hay depósitos de hemoglobina G y del complemento 3, ¿ya? En todo el patrón del glomérulo van a haber esos depósitos. También puede haber depósitos de IgM, de IgA, de fibrina. Entonces son datos patognomónicos ya que el patólogo los va a saber identificar como signos de un daño de síndrome nefrítico. Ok. Estoy aquí. La glomerulonefritis, creo que había algo, pero creo que no la pusieron acá, sino en la otra clase. La Doctora, glomerulonefritis, perdón. doctora, perdón, disculpe que le interrumpa. La primera que dice glomerulonefritis aguda postinfecciosa, ¿es lo mismo lo que está Este. mencionando de glomerulonefritis post-estreptocócica? ¿Es lo mismo? Sí, claro, Ah, claro, sí. Porque es la mm, que es causada
es la que es causada por un antecedente de una infección. El paciente nos debe de decir que ha habido una infección faríngea o de la piel y es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Un ejemplo sería, por ejemplo, si vendría un paciente, ¿no? Bueno, con la clínica que estábamos mencionando y posteriormente hacer los exámenes de laboratorio, pero también ayer buscar información en la anamnesis, ¿no? Quizá nos podría decir que, no sé, pasó por un, eh, un, un cuadro de resfriado o algo así, ¿verdad? Faringe o algo, Claro, entonces. más que resfriado, ¿no? Algún ya faringio, de repente fiebre, de repente dolor, disfagia, ¿no? Fiebre, disfagia, Como tos con una, secreción amarilla, ok, ¿no? ok. Como Como una una faringoamigdalitis. faringoamigdalitis. Ah, ok. Sí, gracias. Correcto, sí, ajá. Y entonces, si ese paciente tiene antecedentes de haber tenido esos síntomas 2 o 3 semanas antes, y ahora viene porque dice que está edematoso, que siente que se le hinchan los ojos al amanecer, porque la orina está más cargada, está espumosa, ¿no? Estamos pensando en un síndrome nefrítico. El antecedente está y le vamos a hacer todos los análisis y la prueba del complemento, vamos a ver sangre en orina y quizás si no nos queda duda de eso, si nos queda duda, perdón, al hacer todo eso, hasta le podemos hacer la biopsia, ¿no? Pero si tenemos todos los datos, va con un síndrome nefrítico. La causa más común es esta, ¿no? Y tiene que haber el antecedente, ¿ya? Sí, me dejé entender, ¿no? Sí, doctora, muy claro, gracias. Ya, ok. Y otra de las causas del síndrome nefrítico son las glomerulonefritis membranoproliferativas, que también son importantes. Las glomerulonefritis membranoproliferativas, la glomerulonefritis membranoproliferativa es una enfermedad crónica, no es tan aguda como la posinfecciosa, ¿no? La membranoproliferativa es una enfermedad glomerular crónica. Es poco frecuente en los niños, eh, tiene un curso, es más en adultos, tiene una evolución rápidamente progresiva y va a terminar en una insuficiencia renal. Igual hay que hacerle la biopsia, igual que en el caso anterior, ¿no? El estudio anatomopatológico nos va a demostrar el daño glomerular, así como el de manifestación de la enfermedad renal en los niños. Se presentan más o menos, no es muy frecuente, eh, la mayoría de los síndromes nefróticos en los niños corresponde a cierta etiología que ya la vamos a mencionar. No es muy común. Por cada 100.000 niños hay como 2 a 5 casos nuevos al año y sobre todo son niños menos de 10 años. El dato importante en el síndrome nefrótico es la proteinuria masiva. Se detecta esta de repente por la tira reactiva en orina, porque hay varias formas de medir la proteinuria. En tira reactiva hay una positividad de 3 a más cruces, o si no, por el valor del cociente entre proteína y creatinina, ¿no? Divido proteínas y creatinina y tiene que salir esto más de 3,5 gramos en 24 horas, orina de 24 horas. Hay hipoalbuminemia, menor de 3 gramos por decilitro, hay hipercolesterolemia, hay hipertrigliceridemia. Clínicamente, clínicamente el edema es el signo más relevante en el síndrome nefrótico, ¿ya? La mayoría de los síndromes nefróticos en niños
tiene que ver con la enfermedad de cambios mínimos. A ver, la etiología del síndrome nefrótico. En los niños, la mayor parte en los niños es más frecuente, por eso siempre hablamos del síndrome nefrótico en niños, porque ese no se ve en realidad en pacientes adultos. La mayor parte de los síndromes nefróticos corresponden a nefropatías primarias, ¿ya? A daño glomerular propiamente, ¿no? Nefropatías primarias, es decir, afectación renal. Y se produce en el curso de una enfermedad sistémica, una enfermedad neoplásica o como consecuencia de que se le administre algún fármaco específico al paciente. El síndrome nefrótico de cambios mínimos es el más común en la infancia. Acá está, enfermedad de cambios mínimos. ¿Ya? Si hablo de un síndrome nefrótico secundario a varias o a algunas enfermedades sistémicas, en estas enfermedades tenemos que tener en cuenta a la diabetes mellitus, al lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y este cuadrito nos indica que la mayoría de casos de los síndromes nefróticos están causados por glomerulopatías primarias, 70%. Las otras son secundarias a otras enfermedades, como les decía, diabetes, lupus eritematoso, amiloidosis, etc. ¿Por qué se produce? ¿Cuáles son los síntomas? Ya. ¿Qué es lo que sucede en el síndrome nefrótico? Hay proteinuria masiva, hay hipominemia, hay anasarca, hay hiperlipidemia y lipiduria, como les dije. ¿Por qué se produce la proteinuria? ¿Por qué se produce la proteinuria? Acá hay un cuadrito muy importante de los podocitos. Entonces, la base de la proteinuria radica en defectos estructurales de estos podocitos. En estos años se han estudiado, se han descubierto proteínas que se van a expresar en los podocitos. Estas proteínas intervienen en la formación de puentes intercelulares, en la unión también participan en la formación de puentes, como les decía, y en la unión entre estas células de la membrana basal del glomérulo. Le va a dar a estos glomérulos la propiedad de los podocitos de impermeabilidad del glomérulo para las proteínas del plasma. Los hace impermeables a las proteínas del plasma. Y si esto falla, entonces va a ocasionar que escapen todas las proteínas. Ya no es impermeable, entonces se produce la proteinuria masiva. ¿Ya? Hay una proteinuria no selectiva. Pasan todas las proteínas del plasma. Y es así que se produce la proteinuria. El edema. ¿Por qué los pacientes con síndrome nefrótico presentan edemas? En el síndrome nefrótico, la retención de líquidos, la ganancia de peso, la oliguria y el edema se van a producir por retención de orina y sodio y por lo tanto secundariamente retención de agua. Se considera que la proteinuria va a provocar hipoalbuminemia y esta hipoalbuminemia va a causar disminución de la presión oncótica, lo que va a ocasionar que salga el líquido al espacio extravascular y por lo tanto así se produce el edema. ¿Ya? Esta es la fisiopatología del edema en los pacientes con síndrome nefrótico. ¿No? ¿No? El edema, que es importante y que puede llegar a ser anasarca y derrame pericárdico o derrame pleural también. ¿Cómo es que se produce la hiperlipemia y la hipoalbuminemia? Los pacientes con síndrome nefrótico presentan característicamente hipercolesterolemia y este grado de hipercolesterolemia va a guardar una relación inversa
con las concentraciones de la albúmina. Y en el caso de una marcada hipoalbuminemia, también entonces hay hipertrigliceridemia, ¿ya? Es inversamente proporcional, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. Los mecanismos que causan esta hipertrigliceridemia no están muy bien definidos, aunque hay unos datos que indican que va a aumentar la producción va a haber una sobreproducción en el hígado de lipoproteínas que van a acompañar en los casos más graves de síndrome nefrótico una inhibición del catabolismo en el hígado y por lo tanto hay una sobreproducción de estos lípidos, ¿ya? Es la teoría que se maneja actualmente. Muy bien. Eso en cuanto al síndrome nefrítico y nefrótico. A ver, infección del tracto urinario. ¿Ya? Las infecciones del tracto urinario. Estas patologías son más comunes en nuestro día a día. Entonces, en el caso de una infección urinaria, los síntomas son los que más nos van a ayudar a llegar a un diagnóstico, ¿ya? Y al igual que en lo anterior, para el diagnóstico es importante hacer un cultivo de orina. Además del examen de orina, si no hacemos el cultivo, no podemos llegar al diagnóstico de una infección urinaria, ni poder tratarla tampoco. Entonces, la infección urinaria implica la presencia de bacterias y la multiplicación de bacterias en todo el tracto urinario bajo y alto. Y esto, recuerden que lo tengo que confirmar con un urocultivo. Hay varios gérmenes que me van a producir la infección de vías urinarias. Eh, eh, Tenemos muchos gérmenes, varios. La más común es la Escherichia coli, ¿no? Es la más común. La sigue la Klebsiella, etcétera, pero hay varios. Ahora, el germen debe de tener ciertas características para poder infectar las vías urinarias. El germen tiene fimbrias, de repente tiene mulicinas, factores necrotizantes de las células del tracto urinario. Si no cumple con estos factores que lo van a ayudar a invadir el tracto urinario, no va a poder infectarlo, ¿no? Pero hay muchos gérmenes que pueden producir, como ya les mencioné en la diapositiva anterior. Además de que tenemos características para poder infectar el huésped, nosotros los pacientes debemos de tener ciertos factores predisponentes que nos hacen más susceptibles a la infección de vías urinarias. Por ejemplo, los pacientes diabéticos, por ejemplo, las madres gestantes, por ejemplo, los hábitos higiénicos, ¿no? Los hábitos de retención de orina, los cambios hormonales, los pacientes con catéteres vesicales permanentes o frecuentes, etcétera, ¿no? Pacientes inmunosuprimidos, etcétera. Son ciertos factores del huésped que va a ser más predisponente que presenten infecciones del tracto urinario. ¿Cómo se produce la infección del tracto urinario? Definitivamente el germen tiene que ingresar por la vía urinaria, ¿no? Tanto del hombre como de la mujer. Va a atravesar y va a ingresar a la vejiga y se va a adherir a las células del epitelio. En condiciones normales, en condiciones adecuadas, cuando mi paciente no está deprimido, no está inmunodeprimido o no tiene ciertos factores de riesgo, ¿qué es lo que sucede normalmente? Perdón.
¿Qué es lo que sucede en condiciones normales? Hay un reclutamiento de los neutrófilos, hay una migración, hay un atrapamiento, una fagocitosis de la bacteria y esta es eliminada en condiciones normales. Pero hay pacientes en los que hay de repente obstrucción de vías urinarias, de repente hay factores predisponentes como la hipertrofia de próstata, donde nuestras defensas disminuyen, de repente la respuesta inmunitaria urinaria está disminuida en el paciente. Todas estas causas pueden predisponer a que aumente el riesgo del ascenso de estas bacterias. Ya no sucede esto, sino esto. El riesgo aumenta para que estas bacterias asciendan y colonicen el tracto urinario superior, ¿no? O que se queden colonizando esta zona y no suceda lo que debe de suceder en condiciones adecuadas, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de una infección de vías urinarias superiores y acá de una infección de vías urinarias inferiores. Pero eso es lo que sucede. Entonces hay muchas clasificaciones de infección de vías urinarias. Puedo clasificar la infección de vías urinarias dependiendo si es baja, como les dije antes, a nivel de la vejiga, la uretra, o si es alta, si está en los uréteres y en el riñón. Puedo clasificar la infección de vías urinarias de acuerdo a la agente que lo produce. Pueden ser bacterias, pueden ser hongos, ¿no? Puedo clasificar la infección de las vías urinarias eh, si es complicada o no complicada, ¿no? Si es complicada, por ejemplo, hay ciertos factores de riesgo para pensar en una ITU complicada, ¿no? Si es un paciente varón, si el paciente tiene más de 65 años, si los síntomas están más de 7 días, si es que hay un catéter urinario permanente. Entonces, todas estas son factores de riesgo para yo pensar de que mi ITU es una ITU complicada. Puedo clasificar mis infecciones de vías urinarias de acuerdo a la recurrencia, cada cuánto aparecen, ¿no? Puede ser una recaída o puede ser una reinfección, ¿no? Entonces hay diferentes formas de clasificar la infección de vías urinarias. De acuerdo a la localización, no se olviden que era una infección de vías urinarias bajas o altas, ¿no? Las bajas, uretra, ¿no? En los varones la prostatitis. Y los síntomas son estos: disuria, polaquiuria, hay dolor, a veces hay o no hematuria. La infección de la vía urinaria alta, que es la que se refiere allá a los uréteres, ¿no? Y hasta el riñón, pielonefritis, abscesos. ¿Y cuáles son las manifestaciones? Obviamente hay fiebres, hay dolor a la maniobra de la puño-percusión, ¿no? La sensibilidad en el ángulo costovertebral, esta es la maniobra. Estos son los síntomas. Como otra clasificación que les mencioné era la ITU complicada y la no complicada. Para la complicada, que es lo que les mencioné en el cuadro más grande, hay ciertas condiciones de riesgo, pacientes inmunosuprimidos. En los hombres, ser hombre es un factor de riesgo para ITU complicados, sobre todo cuando tienen alguna patología de la próstata. Y en las ITU no complicadas, la mayoría de pacientes presentan ardor, dolor al misionar, el aumento del volumen urinario, ¿no? El dolor, la disuria, la polaquiuria. A veces hay fiebre o no, puede haber puño percusión positiva o no. La ITU recurrente, que vamos a observar la aparición de infecciones del tracto urinario en el año, ¿no? La paciente o el paciente nos puede decir que siempre sufre de infecciones urinarias. Señora, ¿cuántas infecciones urinarias más o menos al año? Nos puede decir 3 o más, entonces es una ITU recurrente. Esas se tratan ya de diferentes formas, ¿no? Hay que hacer estudios de antibiograma para ver qué germen es el que presenta y cuál es el antibiótico eh, para el cual es sensible ese germen, ¿no? Entonces, ITU recurrente está definida como la presencia de 3 ITUs al año o 2 infecciones de vías urinarias en los últimos 6 meses. La ITU complicada, como les mencioné en el primer cuadro, presenta fiebre, hay dolor a la puñopercusión, hay dolor en el flanco, en la maniobra de los puntos renureterales, que creo que les expliqué en la semiología al inicio. Hay dolor pélvico en los varones y también
puño percusión lumbar positiva, en la ITU complicada en los varones. Muy bien. Y con eso acabamos esta clase. No sé si tienen alguna pregunta. Hemos visto 4 patologías y la otra semana hablaremos de otras más. Doctora, disculpe, Diga. ¿puede enviar Sí, las diapositivas por acá por el chat? por el chat. ¿Cómo hago eso? Entro al chat, a ver. Ok, de acá. A ver un ratito más. No, un ratito. Doctora, lo que pasa es que el chat está bloqueado, no se puede escribir. Si en todo caso me lo puede enviar por WhatsApp a mí y ya se lo paso a mis compañeros. Ay, ahora sí, sí, porque no encuentro nada del chat. Estaba pidiendo ayuda, pero no. Ya, entonces se lo paso. A ver, déjeme un ratito, acá está. Disculpen, chicos, ¿hay alguien del 10E? No, del 6E. No sé si está la delegada Andrea Rubina para que le pueda enviar también allí y nos ¿Me envíe a pueden, nosotros. me pueden dictar, por favor, uno por uno, los correos a donde quieren que lo envíe, por favor, porque estoy acá en la máquina? Díctenme, Ajá, por sí, favor. el correo institucional. Ya, doctor, le dicto 1041 Y 41. 339. A Dilsa. Sí, Ya. doctor. ¿A quién más? A mi doctora La Rosa,